Bien dice el dicho que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Lo mismo aplica con la brujería. No es lo mismo tener la intención de hacerla a como cuando una la hace, porque ahí entonces las cosas se ponen muy pero muy difíciles. Esto que le voy a contar no ocurrió directamente conmigo, sino con mi hija Mago. Ella era una chica buena, noble, muy estudiosa. Siempre su padre y yo le inculcamos los mejores valores que pudimos, pero ya saben, la sociedad es bien canija, y más cuando se vive en un barrio con pocas posibilidades. Ahí el entorno te pudre, y muy pocas personas salen con bien de aquí. Pero mi hija yo tenía la esperanza de que lograra algo grande, y es que tanto su papá como yo nos esforzamos mucho para que ella pudiera sobresalir, tener una carrera y ser una profesionista. A diferencia de mis otros hijos, Mago fue la única que salió bien inteligente, la única con deseos de superación. Pero saben, al final la vida me puso muchas trabas para que mi hija realmente pudiera hacer todo aquello que soñábamos. Y es que mientras que su papá y yo trabajábamos y nos partíamos el lomo para ganar dinero y así poder pagarle la carrera, por ahí me venían los rumores de que mi hija Mago estaba siendo asediada por un muchacho de ahí mismo del barrio. Aquel tipo se llamaba Jorge, pero le decían el Calavera, y de él no podría decir nada bueno. Era un malandro, un marihuano, un bueno para nada. Sin embargo, yo no sé qué le veía a mi hija, que desde chiquilla le gustaba ese tipo. Eran más o menos de la edad. Aquel gañán le ganaba como con 2 años, pero eso sí, desde bien chico ya se hablaba de que era un ratero, de que andaba en pleitos, en pandillas, estaba todo tatuado del cuerpo. Era una escoria de la sociedad completamente. Sin embargo, a mi hija ese miserable la enloquecía. Yo escuchaba por rumores de que él le gustaba, pero siempre le advertí que a un muchacho como él no le dejaría nada bueno. A veces pienso que a mi hija Mago, su padre y yo le metimos las ideas de los estudios, pero es una realidad que ella era capaz de muchas cosas, pero al final, podrida dentro de ese entorno. Era seguro que un muchacho de ese lugar pudiera gustarle, y aquel tipo, el Jorge, pues no iba a ser la excepción. Cuando me empecé a dar cuenta que algo andaba mal, fue para una ocasión. Mi hija siempre salía de la universidad y regresaba muy puntual a la casa para comer, hacía sus tareas, y al final su papá y yo le supervisábamos todo. Pero creo que cansamos mucho a mi hija Mago, porque un día no llegaba, era tarde, y por esa razón fue que decidí salir a buscarla. Anduve preguntando entre sus compañeros de la universidad, pero nadie la había visto. Pero en eso, iba ya de regreso para tomar el camión, pero ahí, en una fondita, vi que se encontraba una parejita a beso y beso, y pues que me asomo, y ahí me di cuenta que aquellos dos eran mi hija Mago y aquel tipo Jorge. Me dio mucho coraje, mi hija tan bonita, tan bien vestida, y aquel tipo, todo mugroso con sus pantalones flojos, con una camiseta que le dejaba ver los brazos todos tatuados. Parecía pizarrón el hijo de la chingada, pero pues a mi hija sí le gustaba, y yo sentía que el único defecto que tenía Mago era su mal gusto, pero ni modo, allí estaban ellos, y por ello fue que de inmediato fui y la agarré del cabello y la jalé para fuera de aquel lugar. Debería darte vergüenza, Mago. Tu padre y yo partiéndonos la madre para darte estudios, para que salgas de este maldito lugar tan horrible. Y mira cómo nos pagas. Lo primero que haces es echar todo a perder con un muchacho como este. Y tú, ya mejor lárgate, porque ya sé dónde vives. Y donde te le vuelvas a acercar a mi hija, de veras que te va a pesar. No me importa que tengas tu pandilla y que sean malandros. Yo no les tengo miedo. Por mi hija yo daría la vida. Mi hija se zafó y me dijo que qué estaba haciendo. Mientras tanto aquel muchacho simplemente me respondió de una forma bien grosera. Pues qué pasó, mi doña, yo no estoy haciendo nada malo. Aquí su hija y yo nos gustamos y nos queremos mucho. Y ahí aunque usted no lo sepa, pero ya somos novios. Y eso usted no lo va a poder impedir. Así que haga lo que haga, yo no me voy a alejar de Mago. Yo no podía creer lo que estaba escuchando,
pero aún así agarré a mi hija del brazo y me la llevé de aquel lugar. La subí a un camión y ya a bordo íbamos muy calladas, pero cuando llegué a la casa le conté todo a su padre y este explotó. Se puso tan enojado que hasta una cachetada le puso a mi hija. De veras que eres una cualquiera, Mago. ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿Que no te das cuenta de que ese muchacho te puede echar a perder la vida? Es un completo delincuente. ¿Por qué no mejor te buscas un hombre con visión, con futuro, con ganas de estudiar? Porque ese tal Jorge, lo único que va a hacer es hundirte en una miseria y en una tristeza que te vas a arrepentir toda tu vida. Mi hija se metió muy triste a su habitación. Lloraba. Yo no la encontraba de otra forma más que desubicada. Me preguntaba qué le estaba pasando. Yo no sabía en qué habíamos fallado si le habíamos dado todo. Pero realmente el problema más grave estaba por comenzar. Esto se los cuento porque mi hija seguía yendo a la universidad, pero en cuanto ella podía se escapaba con aquel muchacho. Y un día, era viernes, y supuestamente mi hija tendría una fiesta de la universidad. La iban a hacer en una especie de antro que estaba ahí cerca de la casa. Mi esposo y yo no vimos problema en que fuera. Sin embargo, ya en la noche, pasaron las 12, después la 1 y las 2, pero mi hija no llegaba. Prácticamente ocurrió toda la noche. Al amanecer, solo escuchábamos el sonido del motor de una motocicleta, ya saben, de esas de reggaetonero. Cuando mi esposo se asomó por la ventana, se dio cuenta de que se trataba de mi hija, quien venía a bordo de la motocicleta del tal Jorge. Mi esposo salió bien bravo, bien enojado. De inmediato abrió la puerta y agarró del cabello a mi hija y la metió, y en eso le soltó un golpe de lleno a Jorge. Ya te habíamos advertido que no te acercaras a mi hija. Eres un malandro. Eres un pedazo de mierda de la sociedad. Ella nunca será feliz contigo. Tú nunca le vas a poder dar algo digno. Ni siquiera tienes un trabajo. Todo lo que tienes es robado. En cambio, mi hija está forjando un futuro. Ustedes no son iguales, Jorge. Así que por favor ya no la busques, porque la siguiente te juro que te mato. Aquel tipo Jorge, de casi caerse del golpe, se levantó y ya bien enojado, agarró un palo que traía ahí en la motocicleta y le metió un palazo directo en la cabeza a mi marido. No más tronó y ahí entonces comenzó a golpearlo hasta que mi marido cayó al piso. Estaba casi desmayado, pero en eso yo me interpuse, pero aquel tipo comenzó a ofendernos. A mí ya me valen madre lo que ustedes piensen. Mago se va a venir conmigo porque nos queremos y les aseguro que un día de esto nos vamos a casar, porque saben, Mago está embarazada, está esperando un hijo mío, así que ya se la pelaron, rucos. Yo me la voy a llevar, ella va a ser mi mujer, les guste o no. Mago comenzó a llorar, le dijo a Jorge que ya no le pegara a su padre, y entonces este tipo le dijo que se fueran, que Mago ya no tenía nada que hacer en nuestra casa. Y lo que me dio más tristeza es que mi hija le hizo caso, pero antes de irse, nos confirmó que realmente estaba embarazada. Yo no tuve palabras, mi esposo tampoco. Nos sentimos ahí destrozados, después de tanto esfuerzo que hicimos por nuestra hija, para que nos pagara con esa moneda. Qué horrible situación. Sin embargo, nos metimos a la casa, tristes, sin saber qué nos esperaba en el futuro. Nuestras expectativas estaban derrumbadas, mientras que veíamos a nuestra hija marcharse con ese hombre. Aquella tarde fue la última vez que vimos a nuestra hija, al menos durante un buen tiempo, algunos meses. Había mucha incertidumbre porque el tal Jorge se la había llevado de ahí. No nos decía a dónde, de hecho ni a él lo veíamos, y la familia de Jorge tampoco nos quería decir dónde estaban. Yo no sabía qué hacer, cómo buscarla. No teníamos muchas personas conocidas en común, y por esta razón es que terminé visitando a una mujer que se dedicaba a la lectura de cartas, al tarot, a la brujería y todo ese tipo de cosas. Yo llegué directo a consultarle, con lágrimas en los ojos, preguntándole que dónde estaba mi hija. Quería saber si sus cartas podían decirme algo.
Aquella mujer de nombre Nati estaba bien misteriosa. Yo no sabía nada de brujería, pero de pronto me sentó frente a ella en una mesa y empezó a cortar el mazo de cartas. Me pidió que pusiera una mano sobre un pedazo y la otra en el otro pedazo del mazo, y entonces cerré los ojos para concentrarme, para hacer las peticiones que yo llevaba en mi mente, en mi corazón, y entonces saqué algunas cartas, las cuales la señora Nati empezó a voltear y a interpretar. Muy bien, señora Soledad. Aquí veo que su hija, pues, está bien dentro de lo que cabe. Está viva, por decirlo así. Pero veo en estas cartas unas nubes oscuras, como si se representaran problemas. Ella quizá no la está pasando bien. Está con un hombre que no la trata bien. De hecho, es un tipo muy oscuro. Aquí puedo ver una gran maldad en su corazón. Y sobre el lugar donde usted puede encontrar a su hija, eso es muy incierto. Sin embargo, déjeme decirle que ella pronto regresará, quizá no a su casa, pero sí a sus cercanías. Podrá verla de nuevo, platicar con ella, pero eso sí, su hija seguirá siendo parte de aquel hombre. Él la va a controlar, la va a manipular, y será muy difícil de que su hija regrese con usted. En su casa no la verá más, eso se lo puedo asegurar. Porque en el momento que su hija pactó con ese hombre un cariño, a partir de ahí ella cambió la ruta de su destino. Ella quizá jamás vuelva a ser la persona que usted conoció, porque a partir de ahora, su destino estará marcado por algo muy oscuro, algo muy feo, que puede terminar muy mal. Le pregunté a la señora Nati qué más me podía decir sobre mi hija. No quise yo mencionar lo del embarazo. Sin embargo, cuando la señora Nati terminó de decirme todo, ella mencionó un ser pequeño, un hijo o un pequeño niño que vivía junto con mi hija y junto con aquel hombre. Yo no la podía creer. Aquella señora que me habían recomendado realmente tenía un don. Ella podía saber lo que estaba pasando mucho más allá de lo que mis ojos podían ver. Estuvimos platicando de otros temas. La verdad es que salí muy decepcionada. No porque aquella mujer no supiera, sino porque todas las cosas que me dijo no eran para nada positivas. Transcurrieron un par de meses, y extrañamente, tal y como lo dijo la señora Nati, un día de puro milagro en el mercado, pude ver a mi hija. Pero lamentablemente no iba sola, iba con otra mujer. Ya después supe que aquella mujer era la madre del tal Calavera, de ese Jorge. Pero aquella ocasión, en cuanto me le acerqué a mi hija, ella estaba muy nerviosa y le saludé y le di un abrazo. ¿Cómo estás, mijita? Mira nada más, ya nació tu niño. Déjame verlo, déjame conocer a mi nieto. Mi hija estaba temerosa, volteó a ver a la otra señora, como tratando de pedir permiso con la mirada. Pero en eso aquella señora asintió rápidamente y mi hija levantó el rebozo donde pude ver al niño. Ah, mi hija, muchas gracias. Mira tu bebé, es tan parecido a... sí, se parece a su papá. Pero de verdad te felicito, hija. Si esto es lo que tú quieres, entonces vívelo, disfrútalo. De nosotros ya no te preocupes, estamos bien. Solo quiero que sepas que en la casa siempre tendrás las puertas abiertas, pero tú sola y tu hijo. Con ese hombre no, porque es malo, y créeme que algún día lo entenderás. Aquella mujer le hizo presión a mi hija para que se fueran. Yo creo que se sintió ofendida cuando me decepcioné de que aquel niño se parecía mucho a Jorge. Pero era la verdad, había nacido feo como su padre, pero finalmente era mi nieto, era una parte de mi sangre. A partir de ahí empecé a encontrarme más seguido a mi hija en la calle, pero siempre iba acompañada de esa señora. Y entonces entendí que Jorge se la había llevado a vivir con su mamá. Era algo cerca, pero para mi hija, aquellas personas representaban una barrera que no la dejaban ir a la casa. Ya le había yo comentado a mi esposo que Mago andaba ahí cerca, pero él no quería ni conocer a su nieto. Decía mi marido que lo mejor es que ese niño ni hubiera nacido, porque era el hijo del mismo diablo. Era una aberración que no debió haber llegado a este mundo.
Me preocupaba la forma en que mi esposo se expresaba, pero lo que más me preocupaba es que de pronto yo empezaba a ver a mi hija por la calle, pero a veces no la veía en buenas condiciones. La veía toda mugrosa, con la ropa rota, con el niño cargado en un rebozo dormido, así como si fuera una mujer de la calle. Me daba coraje porque en la casa mi hija siempre tuvo buena ropa, estaba bien comida, bien vestida. Sin embargo, ese Jorge le estaba dando la peor de las vidas, y lo peor es que la estaba empezando a golpear. Se los digo porque muchas veces vi a mi hija con moretones en la cara, moretones en los brazos. Un día quise abrazarla y le dolió el cuerpo, justamente en la zona de las costillas y un poco de la espalda. Ahí yo le dije a mi hija que se fuera para la casa, pero ella estaba muy necia, era muy terca. Tú no puedes permitir esto, Mago. ¿Cómo crees que ese miserable te va a estar pegando? Por favor, regrésate con todo y tu niño. Nosotros lo mantenemos, te lo prometo. No te vamos a pedir nada en lo que te encuentras un trabajo y todos podemos salir adelante. Incluso podemos hacer un esfuerzo por irnos de aquí para que no tengas problemas, para que ese miserable no te busque. Por favor, hija, piénsalo por ti y por el futuro de tu bebé. Mi hija no quiso irse a la casa. Ella estaba ya perdida. Es como si algo la dominara. Yo necesitaba respuestas porque es como si Mago se hubiera convertido en otra persona. Para un día no sé por qué se me ocurrió, pero le llevé una fotografía de mi hija Mago a la señora Nati, y estando ahí revisándola, le echó algún poco de incienso y estuvo rezándole. Después tocó la fotografía y cerró los ojos, y con esto fue que ella me dijo algo que no me esperaba. Pues qué te digo, mujer, ahora entiendo lo que está pasando. A tu hija la están trabajando. Hay una mujer un poco mayor que es la que está haciendo esto. Le hicieron un amarre para que se juntara con ese muchacho. A lo mejor es la suegra de tu hija. Aquí veo por lo que me has contado que esa mujer seguramente es la que está metiendo la pata. Pero si quieres yo te ayudo. Puedo deshacer ese amarre y también puedo regresarle el karma a la mujer. Y te aseguro que las cosas se van a poner muy feas para ellos. Pero todo depende de lo que tú quieras. Si quieres tomamos el riesgo y si no pues así le dejamos, porque a veces también lo ideal es no meterse en la vida de los demás. Cada quien tiene un destino, porque Dios así lo quiso. Cada uno necesita diferentes pruebas para crecer en esta vida, y si interrumpimos eso, créeme que la cosa se puede poner muy mal. Yo en ese momento no podía pensar más que en ayudar a mi hija, así que yo no pensaba en cosas o consecuencias. Yo solo quería que mi hija volviera a casa, que se separara de ese miserable y que estuviera en paz, mínimo más tranquila. Usted haga lo que tenga que hacer, señora Nati. Mire, aquí le puedo pagar este dinerito, pero por favor haga que mi hija esté tranquila. Quiero que ese hombre pague, porque si me la sigue golpeando, en una de esas hasta me la puede matar. La señora Nati no lo pensó dos veces para ayudarme, así que tomó la foto de mi hija y comenzó a hacer algunos rituales. Empezó a bendecir la fotografía de Mago y después empezó a rezarle. Y finalmente rompió la fotografía de Mago, la hizo varias partes y metió todo dentro de un sobre, y todo para finalmente quemarlo. Aquella señora Nati me decía que estaba quemando el mal que le hicieron a mi hija, pero eso iba a tardar en dar resultados, así que todo lo demás quedaba en manos de Dios y en también el hecho de tener mucha paciencia. Después de aquel ritual de brujería me salí llorando de ese lugar. Le desahogué muchas cosas a la señora Nati y ella, siendo muy comprensiva, hasta me abrazó, me hizo un tecito y estuvo ahí escuchando cada una de mis tristezas. Como madre tenía mucha impotencia. Reconozco que incluso hasta descuidé un poco a mis otros hijos, pero es que Mago era la que corría más peligro de los tres. Los días siguientes estuve muy callada. A mi esposo no le había dicho que hice brujería para ayudar a Mago, también para conocer de su situación, pero yo tenía mucha confianza que la señora Nati podía ayudarme, y por ello, cada que yo me encontraba con mi hija en la calle, trataba de aconsejarla, le pedía que regresara,
y aunque muchas veces iba acompañada de aquella mujer, la mamá de Jorge, créanme que cada vez que yo veía a Mago, yo sentía como que ella empezaba a ser la misma de antes. Empezaba a darme cuenta que el amarre, el embrujo o lo que fuera que le hicieron empezaba a desaparecer, porque ya la veía más convencida de volver. Lo que yo no sabía es que todo aquello en algún momento cambiaría la actitud de mi hija y trataría de revelársele a Jorge, pero este se iba a desquitar mucho con ella y también conmigo. Una noche que salí de trabajar, iba yo caminando por la calle. En aquel lugar fallaba mucho el alumbrado, pero en eso se acercó Jorge en su motocicleta junto con otros 4 muchachos, y ahí me acorralaron, y Jorge se bajó de la moto. Ahora sí, pinche vieja, a ver qué se trae, que tanto le anda dando consejos a Mago, que para que me deje y que no sé qué. Pues ahora sí se las va a ver conmigo, pa' que vaya callándose el hocico. Conmigo no se juega y tampoco se me apuñala por la espalda. Ahora sí le voy a enseñar lo que es bueno. Jorge me tiró unas bofetadas. Yo traté de gritar, pero me tapó la boca. Y aparte estaba bien solo. No había gente en la calle. Y si hubiera, les aseguro que ni se hubieran metido. Jorge me tapó la cara como con un trapo. Y en eso nomás vi cómo me tumbaron al piso. Y entre varios me llevaron alzada, justo al baldío que estaba ahí a un lado. Y en eso nomás escuché como Jorge decía: usted es una maldita vieja. A mí se me hace que lo que usted necesita es que un hombre le haga el favor, porque mírese, a mí se me hace que su ruco ya ni la toca, la tiene bien oxidada, ya toda llena de telarañas. Pero a usted lo que le hace falta es un hombre como yo, porque si tengo cariño para la hija, pues también voy a tener para la madre. Agárrenla, muchachos, ahorita le voy a dar lo suyo. Yo quería gritar, pero me tapaban la cara y la boca. Mientras tanto, nomás sentí como Jorge se desenfundó el pantalón y comenzó a hacérmelo. Ahí, en medio de la hierba entre la tierra, yo nomás trataba de gritar para pedir ayuda, mientras él sacudía mi cuerpo cuando movía el suyo. Escuchaba las risas de los muchachos. Aquello era horrible. Sentía que estaba viviendo en una escena de pesadilla, pero aquellos se divertían, no tenían nada de misericordia. Al final, cuando aquel miserable terminó, sacó una navaja y me la puso en el cuello y terminó lanzándome una advertencia. Más vale que no cuente esto, pinche ruca, porque si no, va a ver que yo me la quebro y también a su hija junto con el bebé. A mí sus vidas no me interesan, solamente me estorban, así que váyase con cuidado, porque yo no soy de jugar, yo directo voy y la mando al infierno. Me quedé ahí llorando, tirada en la oscuridad, sin saber qué hacer. Tenía vergüenza de llegar a mi casa y cómo explicarle eso a mi marido. Obviamente no se lo iba a poder decir. Tardé un rato en levantarme, en recuperarme. Me sacudí el polvo, me aguanté el dolor y pues ahí voy caminando a la casa. Llegué directo a meterme a bañar como de costumbre y ya después le dije a mi esposo que me dolía horrible la cabeza. Me tomé varias pastillas para dormir. Yo lo único que quería era olvidar ese horrible episodio. Fue entonces que comprendí que si ese bastardo era capaz de hacerme eso a mí, entonces ¿qué era capaz de hacerle a mi hija? Pobre de Mago, ¿con qué individuo se había juntado? Pero yo sabía que la brujería le había lavado la cabeza. Y ese trabajito que le hicieron ya se estaba desvaneciendo. No por nada había presentado signos de rebeldía. Pero si a mí me fue mal, a mi hija le fue peor, porque créanme, que aunque no la vi, pero por oídos de personas cercanas, me dijeron que la vieron asomarse a la calle y estaba completamente hinchada de la cara por una horrible golpiza que le puso Jorge. Yo tenía miedo, no sabía qué hacer, ni siquiera cómo acercarme a esa casa. Era un gran peligro, pero mi hija lo estaba corriendo todos los días. Yo estaba impaciente porque quería que la brujería hiciera su efecto y finalmente le diera una lección a esa mujer, también a Jorge. Pero créanme que por más que traté de pedir a Dios que todo mejorara, al final la cosa resultó peor de lo que pensaba. Una mañana llegó a la casa a tocar una mujer
Iba muy triste, vestida de negro. Preguntó que si yo era la señora Soledad, y cuando le dije que sí, ella me dio una noticia horrible. Discúlpeme que venga con esta noticia, señora, pero a su hija Mago se la mataron. Fue Jorge, señora, pero a ella se lo llevó la policía. Ya lo encerraron, pero quería avisarle por si quería ir al funeral de Mago. Avísele a su esposo, de verdad lo siento mucho. Aquello me rompió el corazón. Era demasiado tarde. Ni Dios ni la brujería, nada me salvó a mi hija. Ella ya estaba muerta y yo estaba destrozada. Ni se imaginan cómo se puso su papá cuando escuchó la noticia. Realmente estaba enfurecido, y cuando fuimos al funeral, esperábamos ver a la señora, a la suegra de Mago, pero no estaba ella, ni ninguno de sus hermanos. Simplemente por cortesía nos dejaron acceder, y allí estuvimos acompañando a nuestra hija hasta que la vimos bajo tierra. Yo sentía una gran impotencia e incluso fui a reclamarle a la señora Nati. Le dije que qué había pasado, porque las cosas habían salido así, pero ella me dijo que ya me lo había advertido, que cuando hacíamos brujería, venganzas o interveníamos en el destino que Dios había pactado para las personas, entonces pasaban estas situaciones. De esto ya habíamos hablado, Soledad. De verdad lo siento mucho, pero créeme que ese hombre va a pagar y muy pronto lo vas a saber, eso te lo aseguro. Por favor, trata de calmarte. Entiendo que fue una injusticia muy grande, pero aún tienes otros hijos que cuidar, un marido a que atender y sobre todo, debes cuidar de ti. Mírate cómo estás. Espero que encuentres resignación, porque de verdad que te mereces una vida más tranquila. Me fui a mi casa llorando. No encontraba paz ni consuelo en ningún lugar ni en ninguna situación. No había rincón de este mundo donde yo sintiera un poco de felicidad. El cómo me arrebataron la vida de mi hija, eso fue una cosa que hasta la fecha no puedo superar. Eso simplemente nunca se sana. Son heridas que permanecen abiertas para siempre y ni siquiera la cercanía con Dios las puede curar. Pasó el tiempo. Yo vivía con rencor, con resentimiento. Tenía ganas de ir a la cárcel a visitar a ese miserable para poder acabarlo. Quería meter un arma, lo que fuera, con tal de enterrárselo en el cuerpo, destruirlo, triturarle las tripas al cabrón. Pero la justicia siempre llega de la mano que menos esperamos. Y créanme que la brujería al final sí hizo lo que tenía que hacer. Y es que el destino puso a ese hombre en un lugar donde había otros que eran peores que él. Y me enteré por otras personas que supuestamente Jorge estaba metido en riñas dentro de la prisión. Y fue aquí que en el baño, en una ocasión para cumplir una venganza, un par de sujetos se le acercaron. Uno de ellos obviamente iba con intenciones de abusar de su poder, ya saben, físicamente. Y allí en el baño se lo hicieron. Al final, el hombre aquel se dio placer, pero también le metió un palo por ahí. Aquel palo llevaba astillas, los cuales le provocaron una hemorragia muy fuerte, pero aparte de esto, le metieron unos golpes en la cabeza, unos pisotones que terminaron acabando con su vida. Cuentan que quienes vieron descubrieron una escena horrible, algo que ni siquiera quiero imaginar nuevamente, porque se me revuelve el estómago. Sin embargo, fue en ese momento que me enteré de las circunstancias, que pude descansar, que pude entender que, al final, la venganza que la señora Nati me prometió sí se dio, pero la consecuencia o el precio que se pagó fue muy alto, fue con la vida de mi hija, y eso es algo de lo que me arrepiento. Sin embargo, en ese momento, cuando tomé la decisión, era la única opción que tenía, y aunque ya no puedo regresar el tiempo, al menos el saber que ese miserable finalmente pagó es algo que me reconforta, es algo que me tiene en tranquilidad, al menos por instantes. Pero al menos en esos momentos puedo sentir que la muerte de mi hija no quedó en vano y que al final todo se puso en su lugar, aunque en mi casa, en mi comedor, siempre habrá un plato vacío,
una silla donde ya no estará mi hija, porque ese miserable me la arrebató. Y aunque no sé si realmente haya sido la brujería de la suegra de Mago lo que la hizo estar ahí, o simplemente fue un cariño que ella quería experimentar, a veces siento que como padres la asfixiamos tanto, no la dejamos vivir sus etapas, y la estuvimos orillando a vivir sueños que eran frustrados tanto de mi marido como míos. Creo que como papás tenemos grandes responsabilidades al criar a los hijos, pero nadie es perfecto, porque finalmente en la vida no hay manuales y para ser padres tampoco lo hay. Así que cada quien estamos viviendo una situación en la cual estamos criando personas de bien o quizá de mal. Estamos criando agresores o quizás víctimas, pero al final todos tenemos algo que aprender, y yo aprendí en este caso que les cuento, tanto de la vida como también en este caso de la brujería. Y solo pido que mi hija descanse en paz, porque su memoria vive dentro de mí, y el día que yo muera iré con ella. Le pediré perdón por no haber hecho algo antes, por no haberla salvado o interpuesto mi vida a cambio de la de ella. Pero eso está por verse, porque espero que Dios me lo permita. Y solo deseo en ese momento encontrar una verdadera paz, porque en esta vida jamás la podré encontrar.